Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a otro estudio bíblico. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros a través de la página Hermana Mónica Lara y también a través de la página Cristianos Unidos. Bueno, estos últimos viernes hemos estado hablando de la familia y exactamente de la familia diseñada por Dios, del matrimonio, que es la unión más íntima entre el hombre y la mujer. Y bueno, pues hoy hablaremos de el gran ministerio de ser padres. Ese es el tema que vamos a comenzar hoy. Lo idóneo para la familia, lo idóneo para ser padres, es el diseño de Dios, donde los hijos se crían en un hogar bien constituido, con un matrimonio amoroso, donde los hijos llegan en el tiempo correcto y son formados en el amor y en la disciplina de Dios. Como hemos estado platicando en los viernes anteriores, Dios creó, diseñó el tiempo, la forma y la persona perfecta para cada uno. Así que los invito a ver los estudios de la familia y del matrimonio que hemos estado compartiendo para que puedan seguir la continuidad con este estudio. Bueno, esta familia, este matrimonio del diseño perfecto de Dios, donde ambos padres se apoyan, tomando cada uno su lugar, para dar a los hijos una educación sólida conforme a la palabra de Dios. Esto es lo idóneo, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la escuela para padres perfecta. Ahora, a lo mejor este es tu caso y de verdad, gloria a Dios. Me da mucho gusto que hay matrimonios bien sustentados y familias bien edificadas. Es hermoso de verdad saber porque Dios está transformando, está restaurando y está haciendo nuevas familias conforme a su voluntad. Pero tal vez tu familia en este momento no está conformada de esta manera. Quizá tu cónyuge y cada uno tiene ideas preconcebidas de cómo educar a los hijos, traen herencias, traen costumbres, tradiciones diferentes y bueno, pues es una lucha continua por imponer cada uno sus ideas. Tal vez estás en este momento en esa circunstancia. Estás en la lucha, quién da una orden y quién la desestima o quién impone un castigo y quién lo sabotea y tal vez este es tu momento. O probablemente eres una madre o un padre soltero y te enfrentas solo, te estás enfrentando sola a esta hermosa pero muchas veces abrumadora tarea de educar a tus hijos. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis para aclarar algo que el mundo ha puesto de moda, una frase como lo que el mundo hace, ¿verdad? Siempre buscando lo que es contrario a la palabra de Dios y contrario a los modelos que Dios ha establecido. Y dadas las circunstancias actuales de desintegración familiar que, bueno, tristemente van en aumento. Familias separadas, familias, madres solteras, padres solteros. Y la ausencia de este padre o de esta madre que se está dando
a veces por muerte, porque uno de los dos fallece, otras veces por abandono o por cobardía, como hablamos el viernes pasado, cuando uno de los cónyuges se va y deja al otro con toda la carga y toda la responsabilidad de la familia por cobarde, por no saber afrontar la responsabilidad cuando vienen los problemas o circunstancias difíciles, o por divorcio. Entonces, bueno, como se viene dando esto continuamente en la sociedad y la mujer o el hombre quedan solos a cargo, se le ha dado una frasecita de que pues ha tenido que ser padre y madre al mismo tiempo, ¿no? Hasta hay comerciales que se ven tan sentimentales de una mujer que se ostenta como el padre y la madre de los hijos. Y esto lo único que ha generado es mayor ansiedad, precisamente en la persona que tiene todo el peso sobre sus hombros, porque además de las responsabilidades y de las actividades que tiene que asumir del cónyuge ausente, como es tal vez una mujer que tiene que salir a trabajar para ser instrumento de provisión, o hacerse cargo también de las labores del hogar, o los hombres también que están solos con sus hijos e intentan cumplir con la tarea y con las actividades de ambos. Bueno, además sienten la carga emocional de querer suplir al otro cónyuge, al otro padre, en el corazón de los hijos. Mira, esto es una absoluta mentira. Nadie puede ser padre y madre. Nadie puede asumir un papel que no le corresponde. Incluso cuando quedan solos los padres con toda esta carga, se vuelven neuróticos porque tanto trabajo, no tienen tiempo para descansar, no tienen tiempo para hacer otro tipo de actividades. Y entonces empiezan los hijos, los padres en una guerra, culpándose unos a otros, odiándose unos a otros. El padre que está a cargo sintiendo demasiada responsabilidad, sintiéndose solo, tratando de desarrollar esta tarea. Y imagínense cuánto más pretender asumir emocionalmente un papel que no le corresponde y para el que no fue diseñado. Porque sí es difícil hacer la parte material que falta, como trabajar y cuidar hijos y lavar ropa y llevar hijos a la escuela y estar pendientes de las tareas, cualquiera que sea los cónyuges, el cónyuge que está ahí con los hijos. ¿Cuánto más pretender llenar en el hueco de un hijo o de una hija la ausencia de un padre? La persona, el cariño, el afecto que puede dar el padre o la madre ausentes. De verdad, Jesús dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos liberará. Así que si tú has estado intentando asumir ese papel, no lo hagas. No tienes la capacidad, ninguno tenemos esa capacidad. De hecho, aún en familias hermosamente constituidas, no existe el padre o la madre perfectos. Es agobiante pretender esa capacidad. Solo le pertenece a Dios ser perfecto. Así que sé libre de esa carga en este día, porque Dios tiene cosas nuevas, cosas buenas que enseñarte. Y además, el Señor nos guía en su palabra y nos enseña la verdad que nos revela la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de sentir. Vemos lo que dice la Biblia. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada
y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Esta cita está en Salmo 127, del 1 al 4. Démonos cuenta, pareciera, si nosotros leemos alguno de estos versículos, cada uno tiene sentido. Pero cuando lo leemos en contexto, nos damos cuenta de lo que Dios nos explica tan claramente. Es que si estamos haciendo las cosas con nuestra fuerza, si pretendemos edificar una familia, pretendemos educar a nuestros hijos con nuestra propia capacidad y con nuestros propios recursos humanos, que son carnales, pues todo es en vano. Dice aquí que en vano trabaja quien edifica una casa o quien cuida la ciudad, si no es Dios, si todo no se origina en Dios. Y entonces, tratando de mantener el barco a flote, nuestras emociones se desbordan como padres y comenzamos a actuar en la carne y comenzamos a tratar de controlar a los hijos con iras, con pleito, con celos, con manipulación, con culpa, con gritos. Y esto de verdad se vuelve una batalla campal. Como matrimonio no es sencillo. Y es verdad una tarea imposible criar hijos en el temor de Dios y conforme a la voluntad de Dios si no estamos conectados con Dios, que es la fuente de todo cuanto existe. ¿Cómo vamos a entregarle buenas cuentas cuando Él puso y confió a los hijos que creó, los puso en nuestras manos? Y entonces nosotros, con nuestra propia educación que traemos de casa, pretendemos cumplir una tarea tan importante porque es una tarea eterna. No estamos trabajando con material sin importancia, estamos trabajando con corazones, con material eterno que son nuestros hijos. Dios es la fuente de sabiduría, como decíamos, es la fuente de todo, de amor, es la fuente de paciencia, es la fuente de gozo, de unción, de poder. Él es el que nos da poder para cumplir con esta tarea. Y si no estamos conectados con Él, si no estamos relacionados con el Padre, porque Él estableció esa relación con el hombre. Por eso Jesucristo se despojó de ser Dios y vino en forma de hombre y en forma de hijo. Porque esa relación es la que Dios quiere establecer con nosotros. Recordemos ahí que hemos leído en Malaquías que Dios formó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio para formarse Él una descendencia. Entonces, si nosotros no tenemos ese material del cielo, que es el fruto del Espíritu Santo para criar a nuestros hijos, los errores y los pecados se van a ir repitiendo de generación en generación, como lo hemos visto, y cada vez peor, porque cada vez los hijos aprendieron algo malo, pero además suman su naturaleza caída y sus concupiscencias, y esto se agrava. Y por lo tanto, la maldición bajo la cual está el mundo se empieza a manifestar en ellos por causa del pecado. Veamos lo que dice Dios en Hebreos 12, del 6 al 11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y pongamos atención en estos versículos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, a Dios? Este es Dios. ¿Y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como observamos, dice aquí que nuestros padres por algún tiempo nos educaban como a ellos les parecía, pero el pero hace que las cosas tomen sentido. Uno puede decir, bueno, los padres lo hicieron con buena intención y oímos muy seguido la frase de lo hago por tu bien. Pero dice aquí la Biblia, pero el Padre Celestial nos disciplina para lo que nos es provechoso, para santificarnos. Es decir, que la palabra de Dios nos explica claramente que la motivación y el método de educación de Dios no tiene nada que ver con lo que el mundo enseña, ni con la educación que traemos de casa. Porque los cristianos debemos educar a nuestros hijos con un propósito que Dios nos da y para vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. La educación que les impartimos a nuestros hijos debe ser para que vivan en santidad e integridad, en apacible justicia, para que lleguen a la estatura del varón perfecto. Muchas veces educamos a nuestros hijos, así como nos casamos y actuamos con la motivación equivocada cuando no conocemos a Dios, o aún siendo cristianos, cuando seguimos caminando y haciendo las cosas a nuestro modo. ¿Cuántas veces educamos a nuestros hijos por lo que a nosotros nos molesta o por lo que nos educaron o conforme a las normas? Y bueno, algunas de estas situaciones que recibimos de educación pueden ser muy rescatables, pueden ser buenas, tener buenas intenciones, pero Dios va más allá. El propósito de Dios es criar hijos en el temor del Señor, conforme a su voluntad y que glorifiquen su nombre, que lleguen, como acabamos de mencionar, a la estatura del varón perfecto. Así que es bueno en este momento que nos preguntemos si este es el modelo de educación que rige en nuestra casa. ¿Este es el modelo de educación que rige en tu casa? ¿O educas a tus hijos conforme a lo que dicta el mundo? No importa qué buenas intenciones o que estén basados en la psicología o en la filosofía actual. ¿Cuál es el modelo de educación que rige en nuestros hogares? Ahora, para educar no es suficiente tener hijos, es necesario capacitarnos. Yo sé que esto suena muy obvio, pero en realidad no lo es. Por eso vemos tanto desastre en el mundo. Es como las personas a quienes les compran un carro último modelo y no saben manejar. Y se suben al auto y seguramente van a tener un problema, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo. La gente recibe un bebé en brazos y a partir de ese instante pasan diferentes circunstancias. Muchos se justifican alegando, empiezan a educar a sus hijos justificándose que no hay escuela para padres o que los hijos no vienen con instructivo. Y bueno, conforme a esa mentalidad, pues nos imaginamos cómo los crían, ¿verdad? Otros simplemente repiten lo que recibieron en su casa y pasan por alto el dolor que sintieron por ser tratados de una o de otra manera.
por ser ignorados por sus padres, algunos por ser rechazados, otros por ser menospreciados. Te trataron como que tú no podías pensar, te trataron como que tú no tenías la capacidad de decidir qué carrera querías estudiar, o de pequeño no te trataban con respeto porque finalmente eras un niño. Algunos fueron ridiculizados en su casa, entre bromas y entre bromas que no son tal, sino son comentarios malintencionados, que en realidad son burlas, exhibiéndolos en sus cuestiones personales, en errores que cometían, padres que se deleitan poniendo a sus hijos en vergüenza como si fuera un chiste ante los vecinos o ante los familiares, cuando los niños se chupan el dedo o por alguna razón mojaron la cama o hicieron ese tipo de situaciones, y resulta que todo eso que tanto les dolía y tanto les molestaba, pues simplemente vienen y lo repiten con sus hijos. Los agreden, otros han sido atacados, han sido agredidos por sus padres, diciéndoles que han sido un error o que son un problema en su vida. Algunas personas adoptan filosofías que les resultan muy cómodas, dejando a sus hijos, y esto lo digo entre comillas, que tomen sus propias decisiones espirituales, morales y sociales. Y lo digo entre comillas porque la Biblia dice que el que peca, el que no conoce a Dios, es esclavo del pecado. Entonces, estas filosofías lo único que hacen es atarlos más. Y cuando los hijos creen que están tomando sus propias decisiones, lo único que están haciendo es sumergiéndose peor y peor en decisiones erróneas, en ataduras, en cadenas, en destrucción de su propia vida, porque pues imagínense los chiquitos o los jovencitos decidiendo no creer en Dios, decidiendo ser libres pensadores con todo lo que escuchan en la escuela y en sus amigos, porque además con esa mentalidad pues escogen a los muchachitos que igual que ellos no tienen una guianza, no tienen padres que les digan lo que está bien y lo que está mal, sino ellos creen que pueden decidir lo que quieran. Otros, bueno, pues se vuelven verdaderos conflictos que agreden a los demás, ¿verdad? Que son los generadores del bullying en los colegios y en la sociedad. Otros jóvenes, pues, viven de una manera promiscua, sin restricciones sexuales, destruyendo vidas, destruyéndose ellos mismos, causando problemas aún de salud y sociales, porque pues se contagian unos a otros de enfermedades, estas de enfermedades venéreas y todo este tipo de cosas, de SIDA. O los que se vuelven alcohólicos, ¿verdad? Sociales, y los mismos padres hasta los incitan a tomar, para que aprendan a tomar, dicen ellos, porque son muy modernos, perdón. Todas estas filosofías, en una ocasión escuché a una madre decir de una compañera de mi hija, tenían ellas tal vez unos 13 años, y de pronto me dice, pues yo estoy preparada para que mi hija a los 16 años me diga que está embarazada. ¿Cómo están las cosas? Pues ella ya sabe que puede tener relaciones y que los anticonceptivos pueden fallar. Qué terrible vida, de verdad. Qué terribles decisiones la gente que no conoce a Dios. Pero ahora analicemos nuestro rol de padre o madre cristiano, porque es a quienes Dios demanda que, conociendo su palabra, la pongamos por obra. Pregúntate, ¿estoy criando a mis hijos como dice la Biblia? ¿O los estoy criando como a mí me parece? Lo primero que debemos hacer como padres cristianos es reconocer que los hijos le pertenecen a Dios y que a Él voy a dar cuentas por cada hijo que el Señor me encomendó.
Ese es el número uno que debemos hacer. Nadie es un padre perfecto, todos tenemos errores, tenemos pecados. Y lo primero que reconocemos es que Dios es el único todopoderoso y que Él es el quien decide, que los hijos que están en nuestras manos son de Él y le vamos a dar cuentas de lo que hagamos. También debemos debo reconocer que no soy perfecta, que no soy perfecto y que necesito absolutamente de su poder y su dirección divina para cumplir con el ministerio que Él me encomendó. Como leímos anteriormente, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no es el que me guía en este ministerio de ser padre o madre, estoy trabajando en vano. Me voy a agotar, se me van a acabar los recursos, se me van a acabar los argumentos, y cuando los hijos comienzan a crecer, Dios no habla de que haya una etapa específica en que los hijos tienen que ser rebeldes. La Biblia dice que la rebelión está ligada al corazón del joven. Desde bebé, desde que un bebé nace, ya viene con su carga de rebeldía. Lo que pasa es que no tienen ni la fuerza ni la estatura para dominar a los padres, y aunque muchos chiquitos sí lo hacen, a pesar de que son bebés o tienen 3, 4, 8 años, de verdad dominan a sus padres. Pero cuando ya nos alcanzan en estatura y en fuerza, entonces se manifiesta todo lo que sembramos, todo lo que hicimos o no hicimos en su infancia, entonces da fruto y nos confronta a esa situación. Entonces, por lo que yo necesito reconocer que no lo sé todo, que no soy la madre perfecta o el padre perfecto, y a veces no lo asumimos de esa manera, pero con nuestra actitud de no obedecer la Biblia lo estamos viviendo y se lo estamos manifestando a nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos pues ven todos nuestros errores y se justifican con ellos para caminar y desobedecer y caminar de acuerdo ya a su razonamiento y a su voluntad, en lugar de enseñarles con nuestra actitud a someternos a Dios. Ahora, otra cosa que debemos hacer como padres cristianos es escudriñar su palabra para conocer su plan perfecto y obedecerlo. Y algo muy importante, que solo lo escuchamos en predicaciones cuando se trata de compartir la palabra de Dios o ir a evangelizar o enfrentar las pruebas de la vida, pero de verdad se requiere ser esforzado y valiente para cumplir con esta tarea, que es ser padres cristianos. Y es el propósito de estos estudios bíblicos, aprender la palabra de Dios para aplicarla en nuestra vida diaria. Tal vez tienes bebés, tienes niños en el kinder o muchachitos de secundaria, jóvenes o de diversas edades. A lo mejor tienes un hijo o una hija únicos o tienes varios hijos. Y en este momento te preguntes, bueno, ok, estoy en este punto, en este momento, en este punto, ahora ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a obedecer a Dios como en mi papel, en mi rol de padre o de madre? Bueno, vamos a Jeremías 6:16. Dice la palabra de Dios: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino perfecto, ¿verdad? Nadie va al Padre si no es por mí. Y cómo la palabra nos va explicando con los versículos. Aquí dice que busquemos el camino, el buen camino, y andemos por él, y hallaremos descanso para nuestra alma.
Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Es en Jesús en el que tenemos que pararnos, preguntar paso a paso de cómo debo caminar, ser humilde y reconocer que Dios es el único que tiene la sabiduría para criar a los hijos porque Él los creó. Y empezar a caminar, orar, como hablábamos, pedirle perdón a Dios por haber hecho las cosas a nuestro modo, detenernos ya, pedirle su unción para ejercer nuestro ministerio. Lo segundo es renunciar a la crianza que recibimos. Como dije anteriormente, seguramente hay cosas buenas en esa crianza. Seguramente ha habido aprendizaje que nos ha servido para la vida y que han sido bueno porque finalmente está alineado con Dios. Pero ahora debemos tomar todo ese aprendizaje y entonces ajustarlo a la perfecta voluntad de Dios. Y lo que no es conforme a la palabra, entonces hay que desecharlo. No estoy hablando de deshonrar a nuestros padres o abuelos o nuestros antepasados. Estoy hablando de parar esa actitud incorrecta, ese pecado, esa herencia que hemos tenido que no funciona y dejar de criar a nuestros hijos con esas armas carnales y empezar a buscar la perfecta voluntad de Dios con la visión y el motivo correcto. Y la visión y el motivo correcto es glorificar al Señor con nuestra vida y que nuestros hijos también lo hagan con su vida. Recordemos la imagen que teníamos de Dios antes de conocerlo. Esa imagen que teníamos de Padre o de Dios o un Dios ausente o un Dios tirano o un Dios complaciente, esa imagen equivocada que teníamos de Dios surgió a partir de la imagen que teníamos de nuestros padres. Recordemos que eso lo hemos estudiado, cómo esos pensamientos venían y esa imagen del Padre Celestial pues venía de acuerdo a cómo mis padres se comportan conmigo, pues es lo que yo pienso que Dios se comporta conmigo. Si mis padres no cumplen promesas, pues era muy difícil que yo creyera que Dios iba a cumplir una promesa. Si mis padres son complacientes, pues yo no tengo ningún temor de Dios porque creo que Dios nada más está para darme lo que necesito. Y conforme a esas imágenes es que construimos esa imagen errónea del Padre Celestial en nuestro corazón. Así que ahora démonos cuenta que tenemos una gran responsabilidad para que el amor y la eterna paternidad de Dios se refleje en nosotros. Miren el Salmo 67, versos 1 y 2, qué hermoso nos habla. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¡Qué tremenda palabra! Mira si esta palabra también dice para ti, Dios tenga misericordia sobre nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en mi casa tu camino, en mi familia, en mis hijos tu camino, que es Jesucristo, y en mi casa tu salvación. Cuando le pregunto a los padres, ¿qué es un niño? Pues las respuestas son lindas y por ahí tal vez te estés imaginando o hayas escuchado alguna de estas. Bueno, pues un niño es el futuro de la iglesia o es la esperanza del mundo o son angelitos o toda esta idea que tienen las personas. Y quiero decirte que un niño es una persona
tan importante para Dios que Jesucristo dio su vida por él o por ella. Dios mandó a su Hijo y Jesucristo derramó su sangre en la cruz por cada uno de tus hijos. Y tal vez estés pensando, bueno, qué obvio, ¿no? Si lo dio por nosotros, pues también lo dio por nuestros hijos. Pero si es tan obvio, entonces, ¿por qué vemos a tantos niños en las congregaciones jugando, comiendo, dormidos o peleando entre hermanos o peleando con el de junto cuando los padres están adorando a Dios? ¿O por qué vemos a tantos pastores y ministros predicando en la congregación o predicando en las calles o predicando en otras iglesias mientras sus hijos están en los antros o están en fornicación o viviendo en el mundo, ya sea ocultamente, ¿no? Que nadie se entere que los hijos del pastor andan ahí fuera de orden, o abiertamente, porque ya perdieron toda restricción y toda religiosidad, como hablábamos, que es esta camisa de fuerza que a veces se les impone a los hijos para que aparenten ser cristianos y no enloden el ministerio. Miren, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos, y es muy triste darnos cuenta que muchas veces los hijos son los que menos valen para los ministros, para los cristianos, que sus propios hijos, o que creen que porque ellos sirven a Dios, Dios tiene la obligación de educar a sus hijos, y esto no es así. Dios solamente tiene hijos, Él se creó una descendencia con hijos. Y si nuestros hijos no tienen una relación con Dios, están perdidos exactamente igual que los del mundo, que la gente del mundo. Y esto sucede porque muchos creyentes y ministros no han considerado lo que dice la palabra, sino que educan a sus hijos como a ellos les parece, como lo leímos. Por eso es necesario pararnos hoy y analizar nuestra vida, analizar la vida de nuestros hijos y darnos cuenta que ellos son, como dice Pablo, cartas leídas, lo que se ve de lo que nosotros hacemos en casa, lo que la sociedad puede leer en ellos, de lo que nosotros estamos haciendo en casa. Si estamos cumpliendo con lo que Dios nos enseña y nos manda, estableció como educación de los hijos, o los estamos educando como a nosotros nos parece. Dice la palabra de Dios en Salmo 127, he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y en el Salmo 139, del 13 al 17, te recomiendo que leas en tu casa. Yo voy a tomar 2 versículos de aquí. El 13 dice, porque tú, Dios, formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cosa de estima es el fruto del vientre, dice Dios. Herencia de Dios son los hijos. Y lo he repetido. Los hijos son de Dios. No nos pertenecen y vamos a dar cuenta por ellos. Dios invirtió más de 7,000 horas formando a cada uno de tus hijos en el vientre. 7,000 horas dando forma, cuidando que cada célula tomara su lugar, dando un potencial tremendo, dándoles dones, talentos, todo el equipamiento necesario para cumplir el propósito que Dios les dio en esta tierra, creándolos a su imagen para que
los padres los menosprecien, para que los padres los aparten de Dios por no educarlos conforme a su palabra, por no hacer lo que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. ¿Cómo pretendemos que ellos nos obedezcan, que ellos obedezcan a Dios si nosotros no lo hacemos educando en la forma correcta? Recordemos que aunque Dios creó a los hijos a su imagen, los niños nacen separados de Dios por la naturaleza caída y por el pecado. Por eso necesitan a Cristo en su vida para salvación. Por eso es que digo que Dios no tiene nietos. No porque tú seas cristiano y tengas un hijo va a ser cristiano y va a formar parte de los salvos. Ese niño, esa niña tienen que venir a Cristo, tienen que arrepentirse, tienen que tener comunión con Él, tienen que reconocerlo como su Señor y su Salvador para que Jesucristo vivifique su espíritu. Y si tú y yo no hacemos nuestra tarea como padres, entonces nuestros hijos están en peligro de muerte eterna. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve ganar miles de almas si perdemos a nuestros hijos? Que es el primer ministerio del que Dios nos va a pedir cuentas. Y el propósito de Dios, recordemos, es hacerse una descendencia para Él. Así que como padre, como madre, eres un instrumento de Dios para llevar a cabo este propósito. Y ya sea que estés cumpliendo esta tarea como matrimonio o como padre o madre solo, ya sea que tengas un hijo o varios o muchos hijos, no temas. Dios es el todo suficiente para sustentarte y ayudarte a realizar el trabajo que Él te encomendó. Él es tu proveedor, Él es tu sustentador, Él es tu fortaleza. Dios es tu admirable consejero, tu príncipe de paz, tu fuente de sabiduría. Y si decides obedecer a Dios en la crianza de tus hijos, esta es la promesa del Señor Jesús para tu vida. Mira en Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, te dice el Señor. Dios es real, Dios es verdadero. Y cuando Él nos encomienda un ministerio es un trabajo. Pero no solo es un trabajo material, es un trabajo espiritual. Como padres, hablábamos en estudios anteriores que la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el primer lugar donde somos testigos de Jesucristo, nuestra vida, es en nuestra casa. Necesitamos el poder de Dios para criar a hijos en el temor de Dios. No podemos hacerlo sin la unción. Hemos hablado que la unción no es nada más para predicar la palabra de Dios en la congregación. La unción es ese poder que Dios nos da específico para cumplir un propósito que nos ha dado. Entonces yo necesito unción de Dios, yo necesito estar conectado o conectada con Dios para tratar a mis hijos, para hablarles la palabra de Dios, para ser guiado. ¿Por qué? Porque así como nuestros hijos tienen la carne, tienen las emociones, nosotros tenemos muchas veces
el humanismo que se interpone. El humanismo es esa forma de filosofía donde la persona es más importante que Dios. Cuando mis hijos son más importantes que Dios, entonces estoy desobedeciendo al Padre. Cuando es más importante que mi hijo no llore a que obedezca la voluntad de Dios, estoy fallando, estoy desobedeciendo a Dios. Y ese es el conflicto que muchas veces se interpone entre nosotros como padres cristianos y la educación que Dios nos demanda. Y te repito, si tú no obedeces a Dios, ¿cómo esperas que tus hijos obedezcan a Dios? ¿Y cómo esperas que tus hijos te obedezcan? Es necesario que esa imagen, decíamos, de los padres refleje el amor y la paternidad de Dios. Que nuestros hijos no vean en nosotros personas carnales, sino personas espirituales. Que nuestros hijos vean el reflejo de Dios, el amor de Dios, la disciplina de Dios, la sabiduría de Dios en nosotros como padres, para que ellos tengan una relación con Dios, establezcan una relación con Dios y después ellos repitan exactamente lo mismo con sus hijos. Estaremos hablando en los próximos estudios sobre cómo ejercer la autoridad, cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo ser precisamente esa imagen visible del Padre Celestial en nuestra familia. Y hoy quiero darle gracias a Dios y tomar un momento para agradecerle a Dios porque Él me ha permitido durante 18 años criar a una hija suya. Yo le quiero pedir a mi hija que venga un momento. Quiero darle gracias a Dios por mi hija Ana Daniela. Ella mañana cumple 18 años y ha sido enseñada en la palabra de Dios desde que estaba en mi vientre, porque desde que estaba en mi vientre tuve la bendición de compartirle, de hablarle, de leerle la palabra y ella ha sido criada así. Ella tuvo también que arrepentirse, que entregarle su vida al Señor. Ella tuvo que tomar esa decisión personal de bautizarse y siéntate aquí, amor, quiero agradecerle a Dios por esta hermosa, hermosa relación que tenemos como madre e hija, porque es un privilegio. Hace 11 años, ella y yo hemos seguido nuestro caminar juntas y de verdad puedo decirte que la palabra de Dios funciona, que la palabra de Dios es real, que Dios es poderoso para permitirnos establecer relaciones hermosas, padres e hijos. Que lo que el mundo enseña de que los jóvenes a partir de los 12 años, o como el mundo les llama adolescentes, ya no tienen una relación con sus padres y ellos quieren hacer su vida por su lado y con sus compromisos. Quiero decirte que mi hija estos años ha estado más apegada a mí, ha tenido sus sueños, hemos estado trabajando, ella ha estado trabajando conmigo, nos hemos apoyado y ha sido una gran bendición para mi vida. Es un gozo, es un motor también. Yo la miro y sé que me levanto cada día para trabajar, para bendecirla. Le he enseñado la palabra de Dios. Ella sabe que no es a mí a quien está obedeciendo, sino a Dios. Y que en nuestra familia, en nuestra pequeña familia, en nuestra casa, no hay más ley que existe que la Biblia. Lo que Dios ordena
es lo que se hace. Ella y yo lo hacemos. Yo estoy sujeta al Padre, sujeta a Jesucristo, y ella está sujeta a mí y también sujeta a Dios. Ella tiene su tiempo de oración con Dios así como yo lo tengo. Ella es dirigida por Dios y ella se sujeta como una hija obediente a mi autoridad, porque eso es lo que el Señor nos enseña. No soy una madre perfecta. He tenido que doblar mis rodillas ante Dios para ser la madre que ella necesita. Tampoco soy su madre y su padre. Dios es su padre y Él ha llenado su corazón con su presencia. Todos los nichos, todos los huecos, toda la carencia que ha habido en su corazón, Dios se ha encargado de llenarla. Yo hago mi trabajo. Yo amo a Dios con todo mi corazón y procuro obedecerlo. Y le doy gracias a Dios por tu vida, mi amor. Gracias porque eres una hija ejemplar y porque de verdad nadie tiene en poco tu juventud, sino eres un ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haberse conectado y quiero decirte que tú puedes tener una relación hermosa con tus hijos. Clama a Dios cada día. Búscalo con todo tu corazón. No bajes tus manos y pelea la buena batalla de la fe. Y verás a tus hijos en la paz de Dios como Dios nos promete. Y los ojos de Dios estarán fijos sobre ti, escuchando tu oración, mirando cómo eres obediente, mirando cómo le amas y cómo procuras guardar sus mandamientos, amando a tus hijos como Él los ama, dejando que fluya su amor y que su rostro resplandezca sobre ti. Gracias por conectarte. A todos los que nos escuchan, a todos los que están escuchando este video, te deseo una feliz semana y deseo de verdad que hoy te pares, le preguntes a Dios cómo debes caminar, cómo debes continuar en esta preciosa tarea de educar a tus hijos y que tengas una semana llena de amor y llena de gozo. Dios te bendiga. Felicidades, mi amor. Gracias, mami. Dios te bendiga. Buenas noches. Los esperamos el próximo viernes.